Bueno, buenos días, mi nombre es Talia Tejero y hoy vengo a exponer mi trabajo de investigación sobre el Cadí en Al-Ándalus. Para comenzar, voy a hacer una pequeña introducción del concepto de Cadí, que es el juez que administra justicia en un territorio musulmán y que se va a regir por la ley de la Sharia, que voy a comentar más tarde. Me he propuesto la siguiente tesis: si realizaba este Cadí su labor de una manera realmente justa, y para poder dar respuesta a esta hipótesis me propuse los siguientes objetivos: localizar el contexto histórico del que voy a hablar, que en este caso va a ser Al-Ándalus, saber qué ayudantes y funcionarios están a servicio del juez, ver qué tipo de jueces había y sus características, y saber por qué leyes u otros elementos se regían estos jueces. Además, he seguido la siguiente metodología, que he leído libros específicos sobre este tema, he contactado con expertos o investigadores para conocer su opinión sobre la importancia del Cadí en Al-Ándalus. Además, he leído situaciones de la vida cotidiana de los jueces de Al-Ándalus, de historiadores de la época. Además, para información que a lo mejor podría ser de mi propio interés, he buscado información esta en Internet. Para comenzar, voy a localizar el contexto histórico de Al-Ándalus, que se va a dividir en 8 etapas. Esta época es la del dominio musulmán en la península ibérica, aunque también hubo momentos que los cristianos pasaron a dominar esta península. Primero, los árabes entraron en la península por el sur en 711 y van a formar un gobierno de valíes dependientes de la provincia del norte de África y del califa de Damasco, y esta etapa va a terminar en 756, creándose el Emirato Omeya independiente políticamente del califa de Bagdad, aunque se reconoce su superioridad religiosa. En 912 se va a empezar el Califato Omeya independiente. Esta vez va a ser independiente tanto políticamente como religiosamente, y esta etapa va a ser la de mayor esplendor, que va a acabar con una guerra civil a principios del siglo XI, dividiéndose España en más de 20 pequeños reinos o taifas, creándose la época de las taifas. Aunque esta época va a ser muy culta, sí que es cierto que va a haber una debilidad política, por lo que va a suponer el avance de la conquista de los reinos cristianos del norte. Estos musulmanes van a pedir ayuda a una dinastía norteafricana, que van a ser los almorávides, para intentar paralizar un poco esta conquista cristiana. Esta época de hegemonía almorávide va a durar desde 1091 hasta 1145, y estos van a ser sustituidos por los almohades, que van a dominar la península hasta el 1232. El único reino que va a quedar de dominio musulmán hasta 1492 va a ser el reino nazarí de Granada, que va a ser tomado por los reyes católicos. Y finalmente va a haber una época de morisco, que van a ser los musulmanes, que van a ser obligados a convertirse al cristianismo, porque si no se verían obligados a abandonar la península. Esta época va a terminar en el 1616 con la expulsión de los últimos musulmanes. Adentrándonos un poco más en el tema jurídico, voy a comentar la ley islámica, que va a ser llamada Sharia. Esta no solamente va a influir en el tema judicial, sino también en la vida cotidiana de los musulmanes, como por ejemplo con los 5 preceptos para ser un buen musulmán, etc. Aunque adentrándonos en el tema más judicial, la Sharia va a influenciar en el derecho con 5 principios. El primero va a ser que el derecho islámico va a tener un carácter intrínsecamente religioso. ¿Esto qué significa? Bueno, todas las instituciones islámicas van a tener cierta influencia religiosa, porque para los musulmanes cualquier acción que tú realices es una sumisión a Alá. Y estos, por lo que si tú realizas una acción, ya sea buena o mala, mereces un castigo o recompensa de Alá, que en este caso te va a venir dado por Dios, o sea, por el Cadí, perdón. La segunda característica va a ser que el Corán y la tradición van a ser las principales fuentes del derecho. El Corán, que es el libro sagrado del Islam, y la tradición, también llamada Sunna, va a ser los actos que realizó Mahoma en su día. Aunque también va a haber otras fuentes de derecho según la escuela jurídica a la que se pertenezca, como por ejemplo la IMA, que va a ser el consenso entre la comunidad islámica, o también, por ejemplo, el razonamiento dado por los doctores de la ley. La tercera característica es el al-Faqih, que es el experto en leyes, va a ser el creador del derecho. Este va a crear las leyes en función a las fuentes a las que pertenezca la escuela jurídica a la que se pertenezca. Y la siguiente característica es la importancia del Cadí o juez musulmán, que va a tener en el derecho, ya que es una persona que tiene un gran poder, porque este poder se lo da el emir o el califa, y va a decidir sobre el futuro de las personas. Y como última característica vamos a tener que el derecho musulmán tiene el principio de personalidad.
por su carácter ético y religioso, a diferencia de, por ejemplo, el derecho romano, que tiene un carácter territorial, ya que las leyes se basan en cuestión al Estado al que se pertenezca. Y por ejemplo, los alfaquíes de Al-Ándalus se van a ir a formar a otros países para crear las leyes de la península, aunque estos países fuesen enemigos de Al-Ándalus, ya que lo único que importaba es que se perteneciesen a la misma escuela jurídica. Las escuelas jurídicas van a tener distinta percepción del derecho, por lo que van a tener distintas fuentes de derecho, por lo que algunas van a ser más liberales que otras, se van a expandir por sitios distintos y van a tener distintos creadores. Por ejemplo, la primera va a ser la escuela Hanafi, que va a tener como creador a Abu Hanifa, va a ser la más liberal y la que más se va a expandir por el mundo, como por ejemplo en territorios como Irán, China, Siria, Turquía, etc. Y va a tener, aparte del Corán y la Sunna, como fuentes del derecho principales, también va a tener la analogía y la preferencia. La segunda escuela es la escuela Maliki, que va a tener a Malik Anas de Medina como creador. Y va a ser la que más nos pueda interesar porque se va a expandir, se va a desarrollar en Al-Ándalus y aparte por el norte de África. Va a tener la Sunna y la opinión de al-Faqih como fuentes principales del derecho. La tercera escuela va a ser la escuela Safí, que va a ser creada por Abu Abdallah al-Safí y va a ser bastante conservadora porque va a rechazar la opinión personal y la preferencia. Esta se va a extender por la península arábiga, por África Oriental, por países de Asia Central, por Egipto, por Indonesia, etc. Y va a tener la Sunna y el Hadith como fuentes principales del derecho. El Hadith son las conversaciones o dichos que realizó Mahoma en su día. Y como última escuela a destacar, voy a destacar la Hanbalí, que fue creada por Ahmad Muhammad Hanbal y va a ser la más reaccionaria y conservadora de todas, ya que rechaza cualquier tipo de innovación. Este creador es el discípulo del creador de la anterior escuela Diza, al-Safí, por lo que va a ser un paso más de la escuela al-Safí. Y se va a extender por lugares como Arabia Saudí y Omán. Y va a tener como fuentes principales del derecho el Corán y el Hadith. Después, pasando al sistema judicial, podemos destacar la figura del Cadí, el Consejo Cadial, que también es llamado Sura, y también múltiples funcionarios que desempeñan distintas funciones para poder llevar un sistema judicial más específico. Y aunque como paréntesis podemos decir que el lugar del juicio normalmente eran las mezquitas, aunque había algunos alfaquíes que no les gustaba esta idea porque tendrían que entrar a estas personas infieles o mujeres, por ejemplo, con menstruación, que tenían vetada la entrada en estas mezquitas. Y por tanto, había algunas veces que el cadí abría las puertas de su casa para que se realizasen los juicios dentro, o si era un asunto de extrema importancia y urgencia, se realizaba incluso en la vía pública. Volviendo al tema de los funcionarios, podemos distinguir a los subalternos, que van a ser los auxiliares del cadí, y va a destacar sobre todo la figura del cadí, que va a ser el secretario del cadí. Este desempeña una función muy similar a la del actual fiscal, ya que va a redactar las actas de los juicios, etcétera, y va a estar siempre al lado del cadí en los juicios. Aunque también va a haber un asesor, un traductor, un investigador de testigos, un encargado de actos matrimoniales, de bienes en manos muertas, etc. Después van a estar los funcionarios independientes del cadí. Van a ser de dos grupos. Pueden ser de carácter técnico y profesional, como el abogado procurador, el notario y los testigos. Que los testigos van a tener especial importancia en los juicios, ya que se tomaba muy en serio su palabra, por lo que la sentencia del cadí dependía mucho de su testimonio, por lo que van a tener graves consecuencias si mentían, ya que la sentencia había sido más o menos influenciada por ellos. Y también pueden ser de otro tipo que son de carácter creativo y consultivo, como el sabio, el experto en leyes o el consultor y consejero. Al igual que hay muchos tipos de funcionarios, también hay muchos tipos de jueces. Van a estar los jueces más importantes, que son los especiales, que se van a encargar de actividades como del ejército, de la comunidad islámica, un juez de jueces, un juez de los cristianos, del matrimonio, de las aguas, de los nobles. Pero también va a haber jueces secundarios como el juececillo de paz o el propio sustituto del cadí, que va a ser nombrado por este. También van a aparecer magistraturas secundarias, como el señor del zoco, el señor de la policía, de la ciudad, un juez de apelaciones, un encargado de las sentencias injustas de los musulmanes, para llevar actividades que no son a lo mejor tan importantes. Y como conclusiones, podemos distinguir 7 características diferenciadas del cadí. La primera es que, a diferencia de otros territorios musulmanes, los cadíes van a ser elegidos entre los considerados más buenos, honrados y devotos de la sociedad islámica, ya que tienen que tomar decisiones justas
Y lo referente a la segunda característica, tenían que mirar también por la igualdad de grupos más minoritarios, como por ejemplo los huérfanos, las viudas o gente más marginada, aunque también sí que es verdad que a la gente de clases más altas se les da una segunda oportunidad por el gran respeto que se les tenía. Y para paliar con problemas como este, se creó la SURA, el Consejo Caviar, que asesoraba al Cadí, además de que había muchos jueces, como he citado anteriormente, que se desempeñaban distintas funciones. La siguiente característica es que el Cadí era designado por el emir o el califa, aunque también podía ser propuesto por el pueblo, por el gobierno o por otros estamentos de la sociedad. La quinta característica es que va a haber muchos casos de resistencia a la nominación, ya que es un cargo de muchísima responsabilidad y así como paréntesis puedo decir que el cargo tenía una duración desde un día hasta 40 años, aunque normalmente la media se encontraba entre 3 a 10 años. Y además como he citado anteriormente en la sección de los funcionarios, tenía muchos ayudantes que podían desempeñar funciones muy variadas, desde ser un técnico hasta ser un alguacil. Además, como última característica, es considerado lo más noble que hay tras el califa, porque tomaba situaciones que hacían depender el futuro de las personas y era el que decidía si una persona pasaba a ser infiel o no y si la acción que había realizado era un pecado o no era un pecado y si debía ir a la cárcel por ello o no. Entonces, tras haber hecho toda esta investigación, puedo dar respuesta a mi hipótesis inicial de que sí que eran personas realmente justas, aunque no supiesen mucho de leyes, ya que tenían el conocimiento de leyes por los alfaquíes, mayoritariamente. Entonces, eran personas muy justas y buenas, o sea, sí que daban justicia, aunque, por ejemplo, como en situaciones actuales, la influencia religiosa y las desigualdades sociales hacían que no fuese una justicia totalmente plena. Y antes de terminar mi presentación, quiero agradecer a mis tutores Juan Martos y Manuel Terremocha por haberme ayudado a avanzar con el proyecto, a mi familia y amigos por ayudarme a no abandonarlo y al Instituto de las Musas por dejarme pertenecer al bachillerato de investigación, que me ha ayudado a aprender muchísimo. Muchísimas gracias, Thalía, por tu exposición, que ha quedado muy detallada. Yo voy a ceder la palabra, además de agradecer que nos acompañen hoy María López de Ramón y Carmen Jorge García Reyes, de la Universidad... Carlos III. Carlos III, sí, perdón. Mi nombre es Carmen, ¿por qué se lo digo? Sí. No sé qué me preguntaba, pero bueno. No, le preguntaba por el... Rosa María García. Y Rosa María García, eso es, era la pregunta. No, el nombre no, claro, sí. Justo interrumpida la presentación. En cualquier caso, agradeceros la colaboración, venir aquí y ayudarnos con esta presentación, que seguro que a través de nuestras preguntas vamos a ayudar a que Thalía termine de brillar en su exposición con todo esto. Os voy a ceder la palabra. Buenos días. Yo lo primero que quiero agradecer es al Instituto por esta iniciativa. A mí personalmente me encantó desde que la leí. Creo que es una iniciativa muy buena que podamos venir profesores de la universidad encima en un bachillerato como es el de investigación. Así que yo agradecer al Instituto por esta iniciativa y a tus tutores. Y ahora voy contigo, Thalía. Te quiero tener el año que viene como alumna de Derecho en la Carlos III, porque eres brillante. A mí personalmente me ha encantado tu proyecto. Yo soy de Historia del Derecho, o sea que es que todo esto lo doy yo a mis alumnos de primero de grado y no sabes la riqueza de vocabulario, la complejidad que es hablar de algo así y cómo lo dominas, no solo en el proyecto escrito, que está perfectamente escrito, ya te digo, el vocabulario que utilizas, hablar de términos jurídicos no es nada sencillo. También en tu presentación la has dominado perfectamente, dominas muy bien el conocimiento, la estructura, hablas con mucho orden, también lo expones con mucho orden y mucha claridad, eso es maravilloso. Yo te voy a copiar lo que has puesto ahí de las secciones, creo que está fenomenal también para seguir la presentación. A mí hay cosas que me han gustado muchísimo de tu trabajo. Lo primero, me parece muy interesante a la hora de hacer un trabajo de investigación, el interés. Que tú estés interesada por la cultura árabe y también por el derecho, creo que le da ya una nota muy buena, porque ya empiezas un trabajo con interés y con pasión por saber exactamente qué es lo que pasaba en esa época. Me parece ya el primer punto de partida buenísimo.
Luego, está muy claro, la diversidad de fuentes, por ejemplo, me parece también algo muy, muy positivo de tu trabajo. No solo fuentes primarias como el Corán, que lo has leído, sino también ir a expertos sobre cultura árabe, leer documentos. Me parece que eso le da mucha riqueza a todo tu trabajo. Luego, de cara a un trabajo de historia del derecho, como es este, que combina las dos cosas, me parece muy interesante que contextualices, tú lo haces, contextualizas primero en qué época estamos, luego ya hablas de la ley islámica, para luego terminar hablando del Cadí. Ese orden me parece perfecto. Es que de verdad que yo me emocionaba leyendo tu trabajo, me emociono con la historia del derecho y me he emocionado leyendo tu trabajo totalmente. Así que en ese sentido me ha encantado. Me gusta mucho que menciones la sociedad, porque efectivamente la sociedad y el derecho están absolutamente ligados. Entonces, para entender el derecho hay que entender la sociedad y para entender a un juez de aquella época hay que entender la sociedad. Eso me ha gustado mucho. Me ha gustado también lo de los recuadros. Tengo muchas cosas que me han gustado. Lo de los recuadros me parece que haces un resumen perfecto en cada apartado y eso creo que es muy, muy positivo. Bueno, te diría muchas cosas, pero yo sobre todo te quiero dar la enhorabuena. Creo que debes seguir y a mí este conocimiento que ya tienes del derecho te tiene que hacer motivarte para seguir estudiando derecho y para seguir esta investigación que a mí personalmente me ha maravillado. Me parece que es encantadora el proyecto y todo lo que has hecho. Y así como pregunta, ya que has dicho todo el tema bueno, has concluido muy bien con la justicia, que efectivamente dependía de qué estamento social, en qué estamento social estuvieras. No es lo mismo ser noble en aquella época que un siervo, por ejemplo, o que un campesino. A mí me gustaría saber si crees que existía realmente independencia judicial, porque hablas mucho de que los cadí eran independientes respecto al gobernador, y quiero preguntarte si crees realmente que existía independencia judicial en aquella época. Pues yo creo que no, porque aunque los jueces decidiesen por ellos mismos, también estaban muy influenciados por el gobernador, porque no podían decidir libremente lo que quisieran. O sea, también tenían que tener en cuenta un poco en qué época, por ejemplo, del contexto histórico estaban, y, por ejemplo, la época que no había gobernadores o lo que fuera, los cadíes pasaban como a ser también los que tenían el poder político. Muy bien, muchas gracias, Thalía. A ti. Bueno, hola. En primer lugar, ya pasada la vergüenza de la equivocación inicial, te quiero felicitar, como te ha dicho María, porque realmente tiene un mérito extraordinario. Es decir, tiene un nivel de esfuerzo impresionante que se ha visto perfectamente remunerado al final con este maravilloso trabajo. Desde el punto de vista formal, te doy la enhorabuena, porque ya quisieran muchos de mis alumnos ¿no? haber tenido las ideas tan claras y haber que esto no es suficientemente valorado. No me voy a meter en el tema de María, que es de derecho. Yo me voy a meter por la parte que a mí me corresponde como de un hecho que siempre se repite en todos los trabajos, que es la parte formal no se cuida. En tu caso es muy al contrario. Se ha cuidado perfectamente la estructura, como decía María, pero ya no solamente desde el punto de vista del hilo del discurso, de contenido, sino también desde el punto de vista formal. Te quiero agradecer muy especialmente el cuidado que has tenido en las citas. La cuestión de la utilización de citas, curiosamente, no está tan generalizada en la universidad, en los alumnos que llegan a la universidad. Tú, en cambio, has evitado el plagio, con lo cual, de una manera como se debe pedir como requisito formal a un trabajo académico. Por tanto, tu trabajo, y te doy la enhorabuena por ello, no es solamente desde el punto de vista del contenido, sino también desde el punto de vista formal. Tú eso lo haces, además, evidente, como se debe en una metodología realizar, que ha seguido las directrices del centro, está siguiendo, me ha parecido, el estilo APA de la última edición,
y la utilización de tus notas, en este caso a pie de página, me han parecido fenomenal y lo quiero resaltar, porque es muy difícil transmitir la importancia que tiene el basar el conocimiento en lo que otros han hecho y reconocerle a esos otros que tú has utilizado lo que y no dejarlo pasar por propio, ¿no? En este sentido, esto es un aspecto que quizá desde vuestro punto de vista es menor, pero desde el punto de vista de la universidad es muy importante. En la cuestión formal, sobre todo del uso ético de la información. Respecto al contenido, no voy a repetir las cosas que te ha dicho María, pero a mí me ha entusiasmado desde el punto de vista de la historia. Quiero decir que esa unión entre la sociedad, el derecho, la contextualización antes de incorporar directamente la figura del Cádiz, me ha parecido brillante. O sea, no me ha parecido buena, me ha parecido brillante. Con lo cual, ya te doy la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, doy la enhorabuena a tus tutores, pero a la luz de tu exposición, te quiero tirar un poquito de las orejas. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado que en el trabajo hubiera reflejado todo lo que nos has dicho aquí, porque no está todo en las conclusiones. Las conclusiones se quedan, o sea, no te hacen justicia. Afortunadamente hemos tenido esta defensa y hemos tenido esta presentación tan estupendamente dirigida por ti, que a modo de sugerencia yo también participo que pues, se podría hacer un pequeño o gran artículo, porque me parece que es de lo más interesante por ambas perspectivas, la de la historia y la del derecho, con lo cual te animo y animo a tus tutores a que se pueda publicar, dándole formato de artículo, me parece interesantísimo y que no va a desmerecer en absoluto, pero en relación a la defensa has ganado respecto al trabajo que está muy bien escrito, etcétera, pero que en la parte de las conclusiones, que es una parte de las partes más importantes de un trabajo de investigación, así como nos has dicho aquí, y ha quedado muy clara, se te quedan desleídas un poco en el trabajo. Quiero decir con esto que no se te hace justicia todo el esfuerzo y todo el conocimiento que tú has extraído a lo largo de tu trabajo, frente a lo que hemos visto aquí, se queda un poco desleído, un poco general, cuando tú tienes muchas cosas que decir. Entonces, por favor, quiérete más y lúcete más porque ahí está. Lejos de ser un demérito, es solamente una sugerencia y una llamada de atención en el sentido de que no seáis tan humildes. Si hacéis algo bien, descubrís algo, exponerlo, porque tenéis todas las de ganar, ¿sí? Y no es un demérito, al contrario, es solamente una sugerencia para, de cara a esa publicación que yo sin duda haría, pues se mejorase en ese aspecto, aparte de darle el formato de artículo. Y por lo demás, mi más sincera enhorabuena, eres de las personas más brillantes que yo he visto con tu edad en los últimos tiempos, que eso no se le dice a cualquiera, y pues estar muy, muy orgullosa. Enhorabuena a ti y a tus tutores y, por supuesto, al centro por darnos la oportunidad de, como decía María, de formar parte de este proyecto, que espero que se cuente con nosotros mucho para el futuro, porque es enriquecedor para todos, ¿no? Y por lo menos para mí, ¿no? Y con eso dejo ya de hablar, que me gusta mucho. Hasta. Y muchas gracias. Bueno, sin duda esperamos que esto continúe la colaboración. Como comentabais, es fundamental la colaboración entre la universidad y los institutos, por cuanto eso es una de las cosas que garantiza la transición a la universidad, ¿no? Es decir, muchas veces yo tengo la sensación, o tenemos la sensación, de que este alumnado termina segundo de bachillerato y decimos, os cerramos la puerta y ya está. Y seguramente beneficiaría, yo creo que beneficiaría a ambas partes que hay una relación anticipándose, ¿no? Que ellos vayan viendo qué es la universidad, incluso que saber que se estudia en un grado no solo sea por el nombre, sino, oye, pues es que mira, es que en Derecho tienes una historia, una materia, ¿no? Que es la historia del Derecho en el que se estudia, es que es elemental, ¿no? Creo que también quiere intervenir ella.
Bueno, la Universidad Carlos III está intentando ayudar a que se supere ese vacío. De hecho, ha convocado el primer premio de investigación para los institutos de bachillerato. Manuel Torremocha tiene la información, porque también, bueno, el Consejo Social lo acaba de convocar. Se ha visto que es un salto importante y no siempre los alumnos están acompañados. Bueno, nosotros tenemos un programa de tutorías que vosotros conocéis, tanto a nivel de tutores profesores como a nivel de tutores alumnos, que es muy importante para intentar también ayudar en ese aterrizaje. Pero vamos, el programa de investigación para alumnos de bachillerato y centros de bachillerato es muy importante para que, bueno, lo supierais a... Bueno, otra vez vuelta al micrófono. Ahora le doy la palabra al tutor. Un momento. Además, agradecerte, fíjate, lo estaban comparando ahora, hemos tenido proyectos esta mañana, pues de ciencias, ahora de ciencias sociales, ¿no? Como esto da una visión que enriquece el trabajo que se está haciendo con estos chavales, ¿no? y la oportunidad que se están haciendo. Yo, antes de ceder la palabra a tu tutor, te quería hacer una pregunta. Desafortunadamente, no tengo el suficiente conocimiento como para hacer una pregunta de calidad, así que te permita lucirte, pero sí que tengo una gran duda. Has estado hablando del CARI o de los CARI y me interesaría saber qué número había, ¿no? ¿Cuál era su ámbito o sea, cuántas personas tenía que atender? Tú, cuando, por ejemplo, ves aquí en Madrid que hay no sé cuántos tribunales de lo contencioso administrativo y 20 de lo social y 30 de no sé qué, tú dices, bueno, pues más o menos puedes ver por dónde van los tiros de cuál es la litigiosidad, ¿no? Y todos los problemas que hay. No sé si conoces ese dato de más o menos en un... Bueno, más o menos, pero yo sé que los CADIES tenían que estar siempre disponibles para la gente que le viniera, o sea, cualquier persona podía... O sea, el CADI tenía que tener siempre las puertas abiertas para atender a cualquier persona y aparte estos CADIES, como hay a lo mejor ahora muchísimos funcionarios en España, pues también había muchos tipos de CADIES porque, pues, por ejemplo, para la sanidad, para la educación ahora mismo hay, pues igual antes también había un CADI para a lo mejor cada clase social o para las herencias, otro para los matrimonios. Entonces al final había muchos tipos, pero normalmente en un territorio pues no había tantos. Pero mira, le voy a dejar, si no te importa, Mesía. Bien, gracias, que tenemos aquí de azafata. De ayudante. Juan, si quieres. Juan, si quieres salir. ¿Quieres salir ahí? Aquí en el público que es donde estoy. Sí. Bueno, no voy a hacer ninguna pregunta, no me corresponde. La nobleza obliga a tomar la palabra porque, bueno, soy Juan Martos, el tutor de este trabajo. Y nada, he venido aquí a verlo y de manera discreta he estado aquí tranquilamente y me ha sorprendido cuando en fin, el reconocimiento que me ha hecho el presentador como fundador de las Musas, de lo cual me siento muy orgulloso. Me ha llenado de emoción, ¿qué queréis que os diga? Porque ya tenemos estas cosas. Aquí lo fundamos en el siglo pasado, ¿eh? No creáis que ya tenéis vuestra historia. Y nada, así que muchas gracias. Además, bueno, haber constatado el tribunal el comité de evaluador de lujo que hay, dos profesoras de la Carlos III, un poco de pavo, ¿eh? Con un gran currículo. Llevo aquí toda la mañana. Ya un poco harto y cansado de escuchar trabajitos de ciencia, de satélites, de rotores y demás. Asombrado del nivel. Yo era impresionante, creo que lo ha dicho Carmen, es que a veces nosotros, nuestros propios alumnos de grado y de máster, o antiguamente de tesis, a veces no nos dan estas alegrías. Por eso lo reconozco y lo digo, chicos, nivel chapó, habéis metido en un jardín que yo no sé cómo vaya a salir de este. Es que un instituto que tiene tono medio, pues bueno, pues puede sacar notas, sí, pero a este nivel, pues nada, adelante y tenéis mi admiración. Después, pues, trabajó un poco el trabajo de Talía. Cuando me llamó don Manuel, que quería hacer proyecto de investigación de bachillerato en detección. Hombre, ¿cómo no? Hombre,
antiguo instituto, como no voy a participar con él, ya está. Yo pensaba, esto en un par de reuniones con la niña me lo despacho y ya está. Y aquí, con el trabajo que tengo yo, además, pues no ha sido nada así. Ya lo he visto que han sido todos los tutores. Porque es que hemos tenido reuniones semanales en una cafetería, menos mal. Sí, bueno, reuniones semanales de 2 horas. Porque también un poco porque ya veo que no solamente Talía, que creí que era una excepción, es que veo que todos habéis sido igual. Lo pedíais. Yo pedía más, cuando al principio de vez, en la primera reunión le daban un libro para leer y al semana siguiente te viene que ya lo has leído, te impresiona, ya te anima. Bueno, pues mira, vamos a leer fuentes antiguas. En español, claro, no en árabe, para eso estoy yo. Ya está. Bien, y las leía y comentamos y hablábamos y tenía interés y demás. Pues claro, pues eso siempre anima mucho. Así que ha sido un trabajo grande el que se ha hecho. Sí, hay trabajos de grado que en fin, que llegan a este nivel, vamos, yo por lo que he visto esta mañana. Así que nada, chicos, aprovecho para felicitaros y animaros. La universidad os espera. España necesita muchísimos investigadores. Y también, no solamente científicos, que también necesitamos investigadores en el área de humanidades. Así que nada, muchas gracias a todos vosotros y nada, y también mi enhorabuena, Talía. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta entre el público. ¿Alguna pregunta que nunca os hayáis atrevido a hacer? Eso es. ¿Y queréis hacerla ahora? No. Venga, una pregunta. Vale. Talía, yo te voy a hacer una pregunta más. ¿Pero el público no quiere sobre derecho? No, son muy científicos. Talía, yo te quiero preguntar si consideras o extraes algo muy positivo que tuvieran los Cádiz de aquella época que ahora mismo nos esté haciendo justicia. A ver, pues... Esa es tu opinión personal. Sí, a ver. No sé, a ver. Pues ahora mismo, pues a ver, ¿algo positivo o negativo? Lo que tú quieras, algo. A ver, pues como algo negativo, la influencia religiosa, que a lo mejor ahora mismo no hay, pero por ejemplo yo creo que incluso antes había menos desigualdad social en la justicia que actualmente. Aunque en la Constitución sí que haya justicia realmente para todo el mundo, luego a la hora de la práctica no se lleva a cabo esa igualdad para todo el mundo. Muy bien, has hecho una cosa muy de universidad, que es extraer cosas de historia al presente e intentar analizarlo. Así que nada, bueno, yo es que como me ha encantado, enhorabuena.